Hola, bueno, no sé quién sos, si sos Pablo. Ah, sos Pablo vos, perfecto. Bueno, mucho gusto. Y después está también Claudio Martínez, que está sin cámara, sin nada. Pero Tal? Buenos espero que... días. Buenos días. Bueno, miren, vamos, como no... eh, yo creo que hay gente que no se pudo sumar, en parte no habían, no todo el mundo había respondido si podía o no, pero hay gente que están con muchos problemas los temas de internet. Hoy yo estuve sin internet a la mañana, a las 8:30 de la mañana tenía que dar una clase y no pude darla. Pero entonces vamos igual a tener la charla ahora, aunque seamos pocos, será personalizada, así que espero que me pregunten muchas cosas. Y hola Claudia, ahora ya te estoy viendo. Y bueno, la idea es largar, primero decirles que me parece muy interesante que ustedes como alumnos se sumen a tareas de investigación, porque yo creo que es la manera en que se aprende más en una carrera, ¿no? Cuando uno investiga, cuando uno tiene que estudiar distintas formas de abordar un problema, de resolverlo, de ver los distintos aspectos que tienen, y es lo que además de la investigación académica, que algún día, si quieren, pueden hacer, también es la investigación que ustedes van a tener que hacer a veces en el trabajo mismo, ¿no? Y esto es lo importante, o sea, que en el trabajo mismo ustedes puedan, bueno, hay un problema, investigarlo, ver qué tipo de abordaje se hace y cómo lo hacen. Entonces, la idea es, primero, yo les voy a dar algunos conceptos más teóricos, pero la idea es básicamente que entendamos el grado de practicidad para la acción que tiene el investigar. Digamos, el investigar no es solo estar en la Torre de Marfil, digamos, esperando que la vida pase a unos cuantos metros de uno, sino es meterse en la situación misma, en la vida misma. Entonces, ahora, investigar significa no es hacer cualquier cosa. Ustedes de todas maneras se van a integrar a equipos de investigación, algunos equipos ya están conformados hace varios años y entonces lo que hacen es profundizar o establecer una nueva fase en la investigación, otros se están conformando recién ahora y entonces digamos, va a ser el primer año de investigación y en eso van a aprender como desde el principio. Es distinto integrarse en una investigación que ya está andando, que tiene ya un ritmo, a integrarse en una investigación que está siendo lanzada por primera vez. Eso depende de los temas que ustedes eligieron. La ventaja de tomar una investigación desde cero es que aprenden desde el inicio lo que tienen que hacer, no es que la agarran, no es que toman el tren por la mitad. Entonces, la primera cosa que ustedes tienen que analizar cuando quieren investigar algo es qué es lo que quieren probar. O sea, qué hipótesis tienen, qué preocupación tienen en relación a la investigación. Entonces es, ¿por qué lo quieren saber? En eso después vamos a ir viendo las distintas propuestas de investigación para hacernos esas mismas preguntas. Eh, ¿Para qué, entonces, qué quieren probar? Es la hipótesis. ¿Qué hipótesis tienen? ¿Que tal cosa funciona o no funciona? Por ejemplo, si quieren estudiar oficinas de empleo, ¿qué es lo que quieren estudiar? ¿Cómo funcionan? Describirla, por qué la gente va, por qué la gente no va, ¿no? Si están bien ubicadas, si tienen todas las prestaciones que tienen que tener. Entonces, ustedes lo primero que tienen que tener es una hipótesis. Hipótesis significa no algo estructurado, pero es como un concepto general hacia dónde quieren dirigir su investigación. Uno nunca hace una cosa exploratoria tan general como sin tener hipótesis, porque eso ustedes se pierden en el campo. Si ustedes inician un campo para estudiarlo y no tienen alguna hipótesis de por qué pasa lo que pasa, no saben por dónde agarrarlo, digamos, se les va a ir escapando
es como, digo, poniendo una cosa muy, muy clara, como por ejemplo pudo ser el COVID. No es lo mismo avanzar en un campo sin saber si se trata de una bacteria, un hongo o un virus, que decir, no, se trata de un virus. Y los virus tienen tal comportamiento. Y entonces yo lo que voy a ver de este virus es, no sé, la secuencia genética de no sé qué cosa. Y entonces, pero ya se sabe, ya perfilan un campo y lo recortan. O sea, no es que están pensando en general un tema. Entonces, entonces, lo primero es esto, el tema de la hipótesis. Después, ¿para qué sirve, para qué les sirve a ustedes tener esa hipótesis? Sobre todo que ustedes van a ir a temas más de relaciones laborales o de relaciones del trabajo, lo que fuera. Entonces, ustedes, ¿para qué les sirve probar una determinada hipótesis? Porque ¿qué medidas van a tomar en relación a eso? En general, la investigación y más la propuesta que uno tiene, digamos, en relación, hay distintos tipos de investigación, investigaciones más exploratorias y otras más que son investigación-acción, que es para tomar decisiones y establecer ciertas medidas. En la vida normal, digamos, uno lo que hace es una investigación-acción, porque investiga algo para tomar una determinada decisión y decir, voy por tal camino, hago tal cosa. Eso es lo que les va a pasar a ustedes en la vida normal como trabajadores del área de recursos humanos y todo lo demás. Entonces ahí ustedes pueden, no sé, enfrentar una situación que puede ser ausentismo o lo que fuera. Bueno, ustedes perfilan esa situación y tratan después de decir, bueno, si este diagnóstico que yo hago es correcto, tomaré tal decisión para corregirlo, para mitigarlo, para ver cómo lo resuelve. Entonces, hay que pensar que siempre un campo de investigación abre campos de intervención. Intervención quiere decir acciones que ustedes van a tomar para intervenir y tomar medidas. Por ejemplo, si emprenden un campo de estudiar de algo que ustedes ven que hace falta una ley porque no tienen el respaldo jurídico para una determinada intervención, bueno, buscarán la forma de que se genere una ley que responda a ese tipo de cosas. O verán los distintos, o una reglamentación interna de la empresa donde están, o del organismo en que están. Entonces van viendo formas de intervención que ayudan a ese tipo de cosas. Y ahí hay un tema muy claro, que es cuando ustedes ingresan en una investigación, tienen que saber qué variables, o sea, cuáles son las dimensiones que mejor describen al fenómeno, y dentro de esas dimensiones, por ejemplo, yo mencioné ausentismo por mencionar cualquier cosa, bueno, tenemos que ver enfermedad de los hijos, enfermedad de algún familiar, situaciones que tienen, o situaciones de enfermedad propia, o dificultades laborales que se tienen en el grupo humano, o distintas cosas. Ustedes van a tener dimensiones a estudiar que son dimensiones por ahí personales de la persona que tiene ausentismo, dimensiones que podríamos decir organizacionales, algo que pasa en la organización que hace que esa persona falte más que otras en ese lugar, y comparar si faltan más en ese departamento que en otro, es que hay un problema en ese departamento, a lo mejor, y no. Entonces, bueno, ir viendo las distintas dimensiones que se tienen que ver para analizar un fenómeno. Y en las dimensiones tienen que decidir por indicadores concretos. Por ejemplo, si van a estudiar ausentismo, ver si la persona está pidiendo licencias por alguna cosa en particular, porque tiene hijos pequeños, porque tiene que acompañarlos, no sé qué, o porque tiene padres mayores que que conviven en el hogar y tienen que hacerse cargo, o lo que fuera, digo. Entonces ustedes tienen que ir viendo
qué indicadores van a tomar. Por ejemplo, composición familiar, existencia de chicos enfermos, qué indicadores de la estructura organizacional van a tomar para medir un determinado fenómeno. Yo pongo este ejemplo, pueden ser miles, digamos, podemos estudiar una oficina de empleo y ver también que la gente no concurre, o los empresarios de la zona no buscan los trabajadores a través de la oficina de empleo. Bueno, voy a ver, tengo que estudiar qué dimensiones, por qué los empleadores no se acercan a la oficina de empleo. Conocen que existe, no conocen, desconfían que las personas que están ahí son personas, las personas de la oficina no tienen las capacidades como para orientar o proveer personal a la empresa, prefieren las consultoras. ¿Por qué? Bueno, ustedes van a tener que estudiar las razones por las cuales, o los impedimentos por los cuales los empleadores no se acercan a ofrecer vacantes y tomar las distintas dimensiones. Una puede ser que no tengan, otra puede ser que no confíen en la oficina de empleo, otro puede ser que piensen que las personas que están en la oficina de empleo, o sea, que están inscriptas, son todos que provienen de planes y entonces es gente no capacitada, bla, bla. Entonces hay un prejuicio ahí para sortear y para demostrar. Bueno, todo eso son como las distintas dimensiones que ustedes tienen que tomar para ver un problema. Inclusive hay dimensiones, y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, hay dimensiones que a lo mejor no se les ocurre a ustedes al principio, no se le ocurre a cada investigador, digamos, ¿no? O a cada ayudante de investigación o lo que fuera. Y para eso a lo mejor lo primero que hay que hacer son entrevistas en profundidad, que quiere decir sentarse con una especie de guía de pautas, de guías de preguntas orientadoras, entrevistar a un grupo de empresarios de la zona y analizar bien cuáles son los problemas que ellos ven. Y a partir de ahí ustedes armar las hipótesis. Porque acá no es un tema de verdad o mentira. Hay cosas que igual existen en la realidad, por eso es importante que nos demos cuenta. La realidad está conformada también de las opiniones de las personas que actúan como verdaderas barreras o incentivos a determinadas situaciones. Entonces, aunque sea una visión falsa o una visión no correcta, ustedes lo que tienen que hacer es tomarla porque van a tener que intervenir sobre esa visión no correcta, que quiere decir, no, voy a hablar, voy a hacer que hagan una visita a la oficina de empleo, voy a tener más acercamiento con ellos, voy a tratar de preocuparme por qué cosas le hacen falta a ellos, y entonces a los empleadores estoy diciendo, o qué fortalezas necesitan capacitar, y entonces que ellos se vean también atendidos por la oficina de empleo, y esa es una forma de intervenir y cambiar la imagen o lo que fuera de esta relación que tengo que establecer. Pero para eso tengo que saber bien, primero, captar qué es lo que les pasó a ellos, no imponer. Lo importante en la investigación es el tema de la raviolera, como digo yo. No sé, ustedes, había antes una especie de molde donde uno cortaba la pasta para hacer ravioles, ¿no? Los cuadraditos y los cortaba. Bueno, si uno aplica la raviolera, uno, digamos, es que tiene ya hipótesis o ideas previas, o prejuicios en muchos casos, previos, y investiga sobre los propios prejuicios. Y hay que, al contrario, tratar de investigar no sobre los propios prejuicios que tenemos, sino precisamente sobre, digamos, la situación que existe en la realidad, nos guste o no, porque el asunto no es que uno, como encuentra cosas que no le gusta, las desestima, ¿no? Dice, bueno, esto no sirve. No, si vemos cosas que no nos gustan, tenemos que ver la forma de intervenir sobre esas cosas para, digo, transformarlas. Y la investigación es eso, es buscar hipótesis o conceptos o lo que fuera, analizarlos y ver luego las formas de intervención que tenemos para, bueno,
de alguna manera desarmar mitos que existen, circunstancias que la gente evalúa en forma equivocada o en forma no correcta o en forma no completa la situación, o ver a veces dentro de esas evaluaciones que no nos gustan, qué parte de verdad tienen, ¿no? Porque, ojo, que muchas de las cosas que no nos gustan tienen una parte de verdad, ¿no? Tienen una parte que no es que nosotros tenemos la verdad y los del otro lado se equivocan siempre, ¿no? Esto uno tiene que saber analizar qué significa cada situación y para eso se hace la investigación. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, y van a aprenderlo, digamos eso, o cuando se encuentran con el investigador jefe, digamos, le van a plantear, hola Débora, ¿cómo estás? Lo primero es definir conceptualmente el problema, o sea, qué es exactamente, cuál es el problema que estamos queriendo investigar. En esto es porque es importante definirlo porque hay que recortarlo. Yo no puedo investigar un tema totalmente abierto, tengo que acotarlo, recortarlo y así lo defino. Entonces son las oficinas de empleo o es el tema de ausentismo en la empresa o es lo que fuera. Ustedes ahí hay una serie de cosas que tienen que ver con la qué sé yo, con los temas de género, géneros y diversidad, en fin, una serie de temas que ustedes dicen, bueno, géneros, entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver todos los géneros posibles, voy a ver el tema más de travestis, de los trans, voy a ver el tema de la inserción o, no, o las dificultades, las barreras de inserción de las mujeres en el trabajo, vamos a ver, no sé, digo, tengo distintos temas, entonces yo tengo que saber cómo los recorto, cómo defino conceptualmente el problema y en segundo lugar, cómo lo operacionalizo. Operacionalizar significa tomar indicadores de la realidad, definir los valores, las variables e indicadores que van a permitirme caracterizar el problema. Esto que yo decía al principio, no sé si todos estuvieron desde el principio, que es definir, bueno, si es ausentismo, qué elementos y dimensiones voy a tomar, si es funcionamiento de oficina de empleo, lo mismo, si es voy a investigar barreras de acceso que tiene la colectividad trans para insertarse en el mundo laboral, también tendré que ver eso, etc. Hay métodos diferentes para estudiar. Yo voy un poco rápido porque estoy condensando el tema para no... porque esto es una primera sensibilización sobre el tema para ustedes, ¿no? La primera cosa es que en una investigación yo tengo un proceso de investigación. Entonces, al principio, cualquier problema de investigación es borroso y requiere de ustedes o de la persona en que está un esfuerzo para formularlo correctamente, digamos. Entonces, en eso ustedes, cuando entran en un equipo de investigación, lo que tienen que hacer es preguntar, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cómo lo estamos recortando? ¿Qué queremos investigar? ¿Cómo lo queremos investigar? Entonces, después lo que hay que determinar en un segundo lugar es qué enfoque le vamos a dar para estudiarlo. Enfoque quiere decir, podemos hacer un enfoque cuantitativo que puede ir por lo que se llama fuentes secundarias. Por ejemplo, pueden estudiar registros y ver cuántas personas, supónganse, estábamos con las oficinas de empleo. Entonces estudian los registros de una oficina de empleo y ven cuántas de las personas se inscribieron, cuántas de las personas consiguieron insertarse en un trabajo en el municipio, o sea, por la intermediación laboral. Entonces hacen un estudio cuantitativo de lo que se llama fuentes secundarias. ¿Por qué? Porque no son fuentes
producidas por ustedes son fuentes que tiene la oficina de empleo y que ustedes contabilizan o las revisan y van sacando conclusiones de, por ejemplo, hacen un estudio y deciden cuántas mujeres, cuántos hombres están en los registros, cuántos jóvenes, cuántas personas de edad de más de 25 años, cuántos consiguieron trabajo, cuántos no. O sea, hacen un tratamiento cuantitativo de eso y lo hacen a través de una fuente secundaria. En general, en investigación, a todos nos gusta ser más novedosos que ir a las fuentes secundarias, y en general se hace a veces un tratamiento más cualitativo, o sea que se hacen entrevistas en profundidad con los que serían las personas que son los sujetos que actúan en nuestro campo de estudio, digamos, y ahí puedo hacer entrevistas en profundidad, que significa cuando yo le establezco una cantidad, una forma de guía, de pautas o de una guía orientadora, en que hago preguntas que son abiertas, o sea, no se orienta a la persona, se espera de la persona que espontáneamente reproduzca digamos que se explaye en una situación, y no hay respuestas prefijadas, o sea, no es que hay respuestas prefijadas que yo anoto, sino estoy abierta a recibir lo que la persona quiera expresar, decir, porque voy a hacer un análisis más cualitativo, más inclusive en algunos puntos psicológicos, sobre la opinión de las personas sobre el tema que estoy tratando. También puedo hacer grupos focales. Grupos focales es juntar una determinada cantidad de personas, que no tiene que ser menos de 8 ni más de 12, y hay que ver cómo se conforma, si es mixto de mujeres y hombres, si son todos jóvenes, si son todas personas de mediana edad. Hay que buscar cierta homogeneidad. A veces se prefiere hacer un grupo de mujeres y otro de varones separados, porque hay temas que las mujeres no hablan delante de los varones, y viceversa, digamos. Entonces a veces uno encara determinados temas separando a los grupos, y en otros casos no. Parte del debate es que debatan las dificultades ambos grupos, ¿no? Uno también hace diferenciaciones por grupos de edad, porque a veces la problemática de los jóvenes es diferente a la problemática de los adultos mayores que ya tienen familias, o no adultos mayores, sino personas entre 25 y 35 años. Siempre hay que buscar, digamos, intervalos de edad que no tengan mucha distancia, porque las problemáticas son distintas. No es lo mismo el joven con un primer trabajo que la persona de 25 a 35 años, que ya tiene experiencia laboral y además tiene compromisos familiares asumidos, que la persona que está ya casi saliendo del mercado de trabajo y su problemática es más relacionada con la jubilación, o cómo va a quedar, o la posibilidad de quedar desempleado con más de 45 años y no poderse volver a insertar. Entonces hay que tener en claro que los grupos que yo trabajo, esto sirve para los grupos focales, pero sirve también para cuando yo divido una población y analizo. Bueno, voy a analizar por variables que sean demográficas, o sea, por varones y mujeres, por distintos tramos de edad, por distintos niveles de educación, porque no es lo mismo la problemática de la persona que no terminó el secundario que quien terminó o quien está en la universidad. Las posibilidades que se le abren son diferentes, o por lo menos piensan que son diferentes. Entonces, bueno, esas son las distintas técnicas que tienen. Otras técnicas puede ser una técnica que se llama de observación no participante, por ejemplo. Eso es muy típico cuando yo estudio. Por ejemplo, yo quiero estudiar una organización del trabajo que hay en una empresa, y entonces yo voy y veo cómo los trabajadores y trabajadoras actúan en la línea de producción,
o en la línea de atención de cajas, o en la forma de atención al cliente, pero ahí yo no intervengo, tomo nota, soy una especie, se llama una forma etnográfica, digamos, yo tomo nota, soy como el antropólogo que está estudiando una comunidad, y tomo nota de todo, se refirió, fue simpática, en un momento se hartó, le dio una mala respuesta, bueno, en fin, tomo nota de todo, no para culparla, sino para ver los niveles que la observación se llama no participante porque ustedes como investigadores no participan, no intervienen en ninguno de los niveles de la investigación, que no pasa lo mismo cuando ustedes hacen, por ejemplo, entrevistas en profundidad, donde ustedes pueden repreguntar. La persona dice algo y ustedes, o porque no lo entienden, o porque quieren profundizarlo, hacen una repregunta sobre eso, y dice, pero ¿cómo es así? ¿Por qué usted me está diciendo esto? ¿Qué significa exactamente? Siempre la pregunta es... no es una cosa confrontativa con lo que la persona dice, sino es algo más de invitarlo a profundizar, ¿no? Siempre hay que ver de no introducir sesgos, eso es muy importante, no introducir o no poner lo que uno piensa dentro de la respuesta del entrevistado, ¿no? No orientar al entrevistado hacia la hipótesis que uno tiene, sino saber escuchar. Es muy importante en los métodos cualitativos la escucha, y que ustedes sepan escuchar lo que le están diciendo, sin prejuicios y sabiendo que a lo mejor no es lo que ustedes opinan, ¿eh? Esto es importante. Después, ustedes es muy probable que llegado a este punto, y llegado a un punto de haber acumulado cierta experiencia de campo, lleguen a un punto en que reformulen el problema. ¿Qué significa esto? Que ustedes dicen, bueno, miren, yo creía que mi hipótesis o la problemática de por qué la gente faltaba o llegaba tarde al trabajo era esta, X, la que tuvieran, y ahora me doy cuenta que hay otro problema, que es esto. Entonces tengo que reformularla y profundizar en aras de lo que yo mismo relevé, digamos, ¿no? Después, ustedes, por ejemplo, cuando se contacten con los investigadores, van a decir, bueno, pero ¿cuál es el plan de investigación? O sea, que un poco les hagan el planteo a ustedes, bueno, ¿qué hay? Bueno, el plan de investigación es que por tantos meses vamos a estudiar el tema, la bibliografía teórica existente sobre el tema, y después vamos a desarrollar un instrumento de recolección de datos, que puede ser esta guía de pautas o distintas formas para intervenir. Después aplicaremos alguna técnica que puede ser grupos focales o entrevistas en profundidad. El grupo focal hay que tener la capacidad de reunir las 8 o 10 personas para hacerlo, entonces a veces se prefiere la técnica de entrevistas en profundidad porque uno las contacta uno a uno y es más fácil, pero la riqueza del grupo focal es que las personas debaten sobre el problema y dan sus diversos puntos de vista, ¿no? Entre ellos, digamos, y todo. A veces este tema de los Zoom, digamos, ha favorecido que uno pueda hacer grupos focales, porque ahí la gente no tiene que movilizarse, es decirle, bueno, encontrémonos todos a las 5 de la tarde para charlar sobre esto, y entonces facilitó esta técnica. Eso hay que pensarlo para ver hasta qué punto puede ser utilizada. La observación directa no participante, que era lo que yo les decía, como ver, y eso es interesante porque ustedes lo pueden aplicar a lo largo de su carrera, eso no, eso es en el lugar exactamente donde ustedes están investigando. Si están investigando una línea de cajas, tienen que ir a la línea de caja y quedarse durante un tiempo observando a distintos cajeros, cajeras, etcétera, y ver todo el proceso. A veces uno lo hace para estudiar el proceso y redefinir un proceso organizacional, ¿no? O sea, que la investigación tiene
a veces un campo muy aplicado y otras veces tienen campos más, más empíricos, más de resolver temas concretos que ustedes tienen que abordar. Bueno, luego está el análisis de resultados, que eso es muy interesante que ustedes participen, porque ahí significa leer todas las entrevistas en profundidad. En general, se graban las entrevistas y luego se analizan, y hay distintas técnicas de análisis. Técnicas quiere decir que yo puedo analizar una entrevista pensando en, por ejemplo, pensando más que nada aspectos más psicológicos que se plantean, digamos, psicosociales, aspectos más organizacionales. A veces se estudian las palabras recurrentes, cuáles son las palabras que la gente dice permanentemente. Hay un concepto que se repite, como por ejemplo, es todo muy desorganizado, o la gente está muy agresiva, ¿no? O lo que fuera. Entonces ustedes ahí tienen un tema que saben que hay algo que está perturbando ese proceso, y entonces van a estudiar el tema de la agresividad y cómo controlar el tema de la agresividad en un tema, por ejemplo, de atención a los clientes, o lo que fuera, digo, o formas de intervención. Esto, atención, ustedes podrían estar estudiando un tema como puede ser la atención médica en un hospital. Uno de los temas, y eso se los cuento porque he participado en ese tipo de investigación, uno de los temas que más perturba a los médicos y paramédicos es los niveles de agresividad que tienen los familiares de los pacientes eh, y los pacientes con el personal médico. Entonces ellos sienten que a veces están en situaciones, algunas veces ha habido situaciones de riesgo, tiroteos, en fin, de todo ha habido en las salas de guardia de los hospitales, ¿no? Y eso puede provenir de una falta de organización del hospital o falta de personal, etcétera, pero es cierto que es algo que les termina quemando la cabeza a los que tienen que estar en situación de emergencia, como son las guardias, y que están, además de toda la situación de emergencia que tienen que enfrentar, que ya por sí mismo es un estrés, está todo un tema de cómo actúa el familiar del paciente, que a veces actúan muy agresivamente porque hacen como la explosión de un caso, del caso de enfermedad o de lo que fuera, o de accidente, pues la hacen en la guardia, donde no son responsables los que están ahí de la situación, pero tienen que también dar algún tipo de cobertura o de atención o de contención a estos pacientes. Bueno, entonces ustedes tienen distintas cosas que se pueden estudiar. Digo, eso, si ustedes están en el sector salud, van a tener un montón de problemas que surgen en esta relación paciente, y a veces no es con los pacientes, es con los familiares de los pacientes, no es con el enfermo directo, sino es con los familiares, ¿no? Bueno, entonces ustedes tienen distintos temas que van a tener que ir abordando, y porque en eso después hay que contener o resolver cómo se contiene una determinada situación. Eh, También hay que ver, y esto es importante, ya cuando analizan un problema, es que cómo este análisis que ustedes realizan abre el campo a nuevas preguntas. Entonces ustedes llegan y caracterizan un problema X, puede ser lo del ausentismo, puede ser los niveles de violencia en la atención de pacientes, lo que fuera. Bueno, ¿cómo yo voy a tratar, qué problemas contiene esto? Esto contiene problemas de que, por ejemplo, a lo mejor yo no tengo un buen sistema de atención primaria o de atención en los barrios, que podría ser el primer nivel de atención, y esto repercutiría menos en el hospital, que concentra todos los problemas de un área mucho más grande. Tengo que ver, entonces ahí se toman decisiones de qué cosas se tienen que centralizar y qué cosas
descentralizar. Entonces, bueno, ahí vemos otro de los temas. Ya hablamos de los distintos métodos, ¿no? Hay un tema importante en los métodos cualitativos, que el método cualitativo no hay algo así como una muestra, ¿no? El método cuantitativo va a requerir que ustedes se informen o que en el grupo de investigación participe alguien experto en estadística que defina, miren, para hacer esta investigación se necesita una muestra de 3.000 personas, de 2.000 personas, de 500 personas, en fin, dependiendo, el tamaño de la muestra va a depender del grado de confianza que ustedes quieran en los resultados. Si quieren un desvío, si admiten un desvío de 5% más o menos de la respuesta, o sea que si la respuesta es 80% que positiva, pero puede ser 85 o puede ser 75, dependiendo del nivel de confianza que se tome. Entonces ustedes, y eso para ustedes es satisfactorio porque no necesitan mayor precisión que esto, está perfecto, pero siempre la muestra cuantitativa requiere la intervención de un estadístico para fijar la muestra. En el estudio cualitativo, las muestras son pequeñas muestras, se dice que son muestras que en general lo que se intenta hacer es, nos lleva entre 20 y 40 entrevistas como máximo, y a veces es, lo que se dice es que hay un punto de saturación. Ustedes llegan a 20 entrevistas o a 15 entrevistas y ustedes ven que las respuestas se repiten. Se dice, se está saturando, o sea, no hay cosas mucho más nuevas en profundidad. Entonces ustedes saben que pueden cortar esa indagación, esas preguntas, en alrededor de 20 las pueden cortar porque no hay dato nuevo que se agrega. Si al contrario, vienen respuestas muy diversas, muy dispersas, ustedes tienen que seguir aumentando las entrevistas hasta llegar a un punto en que empiezan a repetirse y entonces eso puede estar en alrededor de 25, 30 entrevistas, etc. Pero normalmente, como uno trabaja con universos más homogéneos, o sea, las muestras es de gente más, digamos, a ver, si queremos saber, van a ser mujeres, van a ser hombres, van a ser jóvenes, o sea, uno con un conjunto de entrevistas en profundidad de 20, 25 personas puede puede sensibilizarse respecto de un problema y puede hacer un estudio de hipótesis. Eso es, cuando ustedes se encuentran, ven este tipo lo primero que le preguntarán ustedes al investigador que conduce la investigación, bueno, cómo va a ser la muestra, de cuántas entrevistas, etcétera, sabiendo que hay perfiles de unidades de análisis, o sea, de personas o de lo que fuera que estoy estudiando, que a veces es raro encontrarlos, son minoritarios en la población. Entonces, si yo voy a siempre me acuerdo de un profesor que me ponía como ejemplo, bueno, si yo tengo que estudiar las viudas de 24 años, obviamente es difícil conseguir viudas de 24 años, ¿no? Entonces, porque en general entonces ahí yo voy a tener que reducir mucho mi muestra, porque si no, no llego a completar mi objetivo nunca. Lo mismo si yo, por ejemplo, sé que voy a estudiar el universo trans, sé que no puedo hacer una muestra muy grande porque se trata de una comunidad que es difícil de identificar y además que no es tan numerosa en la población. Entonces, voy a tener que restringir a un conjunto menor las observaciones. Si yo voy a estudiar qué pasa con una determinada profesión y sé que esa profesión es escasa, por ejemplo, qué sé yo, los torneros mecánicos, bueno, sé que no puedo hacer una muestra muy grande porque me va a ser difícil encontrarlos, ¿no?
Entonces, todo esto depende mucho y a veces se utilizan las técnicas cualitativas precisamente porque estoy frente a poblaciones con mayores dificultades o personas con discapacidad, por ejemplo, que cuesta encontrarlas en forma aleatoria. Tengo que hacerlo por distintos métodos, como puede ser lo que se llama la bola de nieve, o porque uno conoce a otro y el otro conoce al otro, y qué sé yo, y tengo que ver cómo voy integrando mi muestra, tratando de que también no haya mucho sesgo, porque si yo tomo siempre entre conocidos la muestra, obviamente hay un sesgo que yo no conozco, o sea, una tendencia que puede ser que, por ejemplo, todas las personas con discapacidad que contacte tienen el mismo tipo de discapacidad, o se conocieron porque han ido al mismo centro de rehabilitación, o entonces todas esas cosas no es bueno que suceda, ¿no? Digamos, es bueno que, entonces yo voy a utilizar distintos métodos de contacto y selección tratando de corregir los posibles sesgos o desvíos que puede tener el método de contacto. Entonces, esas son todas cosas que a ustedes le tienen que quedar como preguntas, como cuando lo ven, y esto cómo hacemos, y cómo lo hacemos, y cómo buscamos, y cómo diversificamos, sobre todo la importancia de diversificar, diversificar los contactos, cuando estoy trabajando en métodos cualitativos. Bueno, ahí tenemos la entrevista, sea en profundidad o sea con un cuestionario. La que es con un cuestionario, lo que nosotros llamamos preguntas cerradas, o sea, preguntas que es por sí o por no, o por un conjunto de 4 o 5 opciones, o por una escala, o por lo que sea, bueno, son en general más fáciles, porque la persona responde y ustedes marcan. Pero la entrevista abierta, que es la que probablemente ustedes utilicen más y para lo cual tienen que entrenarse, porque ustedes como parte de una investigación posiblemente vayan a hacer campo directo y trabajen mucho este tema de hacer entrevistas. Entonces, y es algo para lo cual uno tiene que desarrollarse y capacitarse, porque no es que perdón, me dio estornudo. No es que uno sabe, primero que hay que vencer ciertos elementos no de dudas, de timidez de uno, ¿no? O sea, hacer una entrevista significa presentarse, saludar, ser amable, pero también establecer una relación comunicativa especial con la persona. Y si ustedes son tímidos o tímidas, bueno, esto tiene más dificultades. Si ustedes son al contrario muy proactivos o muy verborrágicos, puede ser un defecto para ustedes porque lo interrumpen al propio entrevistado, ¿no? Porque le dicen, sí, o sea, lo entusiasman por un lado, pero también lo interrumpen y no lo dejan explayarse. Entonces, ustedes tienen que tener como un punto justo, digamos, hacer la pregunta, no ser tímidos, no sé qué, ser muy amables, etcétera, y sobre todo repreguntar todo lo que no sea comprensible o que ustedes por ahí no es que no sea comprensible, sino que ustedes captan que ahí hay una temática que hay que profundizar, digamos, que alguien dijo algo importante y que de repente lo dijo como al pasar y ustedes tienen que saber. Por eso la persona que hace entrevistas en profundidad va haciendo como un análisis al mismo tiempo que hace la entrevista, ¿no? O sea, retoma el tema y lo profundiza, porque capta en lo que dice una persona que ahí puede haber una punta interesante de interpretación. Por eso es la dificultad de hacer un cuestionario cualitativo. Lo mismo le pasaría a ustedes en grupos focales. Si ustedes tienen que dirigir un grupo focal, que es muy difícil, que es algo bastante difícil, por la dinámica, porque entre ellos se superponen, por una serie de cosas, ustedes tienen que tener lo que se llama una escucha activa, o sea, estar escuchando activamente y procesando en la cabeza de ustedes información
porque ustedes dicen, este dijo eso, este puede ser una punta de análisis, entonces tengo que volver a preguntar y pedir que profundicen, ¿no? Entonces es una técnica muy particular, la del cualitativa, que es más difícil que cuanti, y que les exige a ustedes estar no hacer simplemente las preguntas y quedarse callados, sino ir escuchando e ir profundizando. Entonces, bueno, este es todo un tema, esto es lo que hay que hacer es tampoco ser complaciente con el entrevistado o entrevistada. Complaciente quiere decir esto que uno le dice, ay, pero qué bueno, qué interesante lo que está diciendo, cómo, pero qué bien, pero me parece excelente, es la primera vez que escucho esto, no sé qué. No, hay que, o sea, no hay que desactivarlo, pero lo que hay que saber es preguntar o en todo caso decirle, mire, qué bien esa opinión, entonces, pero ¿y cómo sería esto? Y cuando la gente no piensa como usted, ¿qué piensa? ¿No? Porque a veces también hay que saberlo poner al sujeto en otro lugar, ¿no? Digamos, para que él pueda decir, sí, bueno, hay muchos que critican esto y piensan tal cosa, entonces que él también sea vocero o vocera de argumentos que no son los de él, pero que están presentes, y a veces que él no los hace propio, o ella no los hace propio, porque no es políticamente correcto decirlo, ¿no? Entonces es más fácil lo que se llama proyectarlo. Digamos, alguien tiene una posición discriminadora, supongamos, y ellos cuando hablan de sí mismos dicen, no, yo acepto a todo el mundo, me parece que todo el mundo tiene que trabajar, tiene que hacer esto, pero cuando uno dice PRIAI, y las personas que no piensan como usted, ¿cómo piensan? Y ahí largan toda una serie de argumentos que son los que ellos piensan también, pero se los ponen a otro, ¿no? Entonces a veces uno utiliza técnicas o formas de preguntar y repreguntar que es ponerlo al otro en una situación de que no está hablando de sí mismo. Usted no me está dando su opinión, ahora cuénteme lo que dicen los otros en su trabajo sobre este problema. Y ahí salen un montón de cosas que también las piensa él, digamos, pero a mí no me importa, porque a mí no me importa cuando investigo, no investigo la verdad o falsedad del argumento, investigo los argumentos existentes. ¿Se entiende esto? Yo no estoy haciendo una evaluación del entrevistado o entrevistada. Estoy viendo los distintos argumentos que están batallando en la cabeza del entrevistado o entrevistada. Entonces, ¿cuáles son los límites de esta investigación, de una investigación de tipo cualitativo? Es que no pueden, primero los resultados no se pueden generalizar, digo, yo no puedo decir todos piensan, yo lo que reconozco son las distintas perspectivas que aparecen sobre un problema. Entonces yo estoy planteando distintas perspectivas. Ahora no sé si esa perspectiva la tienen el 80% de las personas, o las tienen mitad y mitad, o las tiene solo un 10%. Yo estoy identificando problemas, identificando argumentos en pro y en contra de una determinada situación. Ahora, si todos los que entrevisto me dan una misma versión, ahí puedo decir como conclusión, la mayoría de los entrevistados se orientaron en este tipo de respuestas, eso lo puedo decir, pero muchas veces lo que hay que decir es las distintas posiciones que hay sobre un problema. A veces, la investigación cualitativa es como la introducción a una investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque a veces se hace una investigación cualitativa para obtener estas distintas perspectivas que hay sobre un fenómeno, y luego se trata de cuantificar el fenómeno yendo a una muestra más grande y con un cuestionario estructurado de otra manera, donde yo pueda de alguna manera cuantificar cuánto significa eso y cuánto
no. Esto es, siempre que se puede hacer la combinación de una investigación cualitativa con una cuantitativa, aunque sean en 2 fases, es algo muy importante, digamos, es algo que van a tener que es muy bueno que lo utilicen, o si participan en una investigación que está programada para estas 2 fases, más interesante es porque es más completa, digamos. Entonces ahora, como yo no quiero cansarlos mucho, digamos, voy a analizar las propuestas que hay en donde ustedes pueden insertarse, o ustedes han elegido algunas de las investigaciones que han sido propuestas y que para empezar a reflexionar. Esto no quiere decir, lo que vale es lo que les diga el director o la persona investigadora principal de su investigación. Pero esto simplemente lo tratamos para simplemente ver las distintas problemáticas y que ustedes no se enfrenten a la primera reunión así un poco sin saber qué plantear o qué decir, que se sientan más seguros y seguras de introducirse en un grupo. Entonces hay uno de los temas, es el tema de género, que está la directora, es Ludmila Fredes, y que participan como coordinadoras Aldana Rosas y María Laura Ibáñez, y las áreas temáticas, o sea, las áreas de tema que van a tratar, es todo el tema de género, trabajo, diversidad sexual, organización popular de los distintos sectores, digamos, de los distintos géneros, y el cupo laboral travesti trans, y ver si esto funcionó, no funcionó, está en la administración pública, y están en el sector privado, etc. Entonces, ¿qué van a encontrar ustedes? Lo primero que encuentran, primero hay una revisión bibliográfica que tienen que hacer ustedes, que se las van a sugerir sus directores, coordinadores, decir, bueno, miren, para entrar en este tema tienen que leer tales cosas, miren. Y a veces se leen temas teóricos y a veces leen temas investigaciones que se han hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los temas clásicos es que, sobre todo cuando se toma diversidad sexual o el tema de travesti trans, etc., es que nos encontramos con altas tasas de desempleo. Es un grupo que está con dificultades de inserción laboral por prejuicios, por discriminación, etc., o de informalidad. Trabajan, pero no están registrados formalmente. Entonces, acá ustedes ya identifican en el grupo que hay, al haber tasas de informalidad muy grandes y al haber tasas de desempleo muy grandes, bueno, es parte de uno de los problemas de acceso al trabajo que tienen, y son sectores excluidos del sector del empleo formal, y que han buscado alternativas para sobrevivir. Muchas de estas alternativas han sido la prostitución, digamos. Entonces ustedes se están encontrando con una situación dramática, digamos, con opciones que han tenido que hacer porque no había otras, y si ustedes tienen que abordar esto, por ejemplo, cuando decíamos las formas de intervenir, bueno, desde las políticas públicas uno puede decir, yo pongo un cupo trans para que sean absorbidos en la Administración Pública Nacional, o puedo decir, tengo un programa, como existió en el Ministerio de Trabajo, no sé si actualmente existe, que era favorecer que se formaran cooperativas de personas travestis, porque aceptaban y querían hacer cooperativas de costura, cooperativas que cosían sábanas, cosían distintos, en general era ropa blanca, digamos, o sea, ropa de cama, todo ese tipo de cosas, y eran capacitadas para eso, se les proveían, digamos, el capital inicial en máquinas, bueno, y ellas tenían un trabajo digno, cuidado, etcétera, en estas cooperativas de trabajo. Entonces, esta es una forma que ahí uno puede evaluar
el cupo trans, puede evaluar cuándo trabajaron en cooperativas de trabajo, qué pasó, funcionaron, no funcionaron, qué nivel de éxito tuvieron las cooperativas de trabajo, en fin. Hay muchos temas que ustedes pueden abordar cuando trabajan este tema. Entonces ustedes tienen primero la idea de buscar antecedentes nacionales e internacionales en bibliografía, conceptualizar bien todo el tema de género, diversidad, etcétera, ver si las políticas de cupo son las mejores o es la forma que tenemos para instalar y aceptar un tema a nivel social, o sea, porque es la forma, así como pasó con el cupo femenino en determinado momento, o sea, que hubiera la obligatoriedad de que en los sistemas, tanto en diputados como en senadores, como en la dirección de los sindicatos, hubiera una participación de mujeres, en algún caso íbamos a paridad de género, al principio íbamos al 30%, en fin. El tema del cupo hay que analizarlo porque ha sido una política activa para instalar el tema y para reforzarlo. Hasta qué punto esto está, por ejemplo, ustedes que son de relaciones laborales, está incluido en los convenios colectivos de trabajo, cómo se trabaja el tema de el cambio cultural que requieren las relaciones sociales y laborales para aceptar las diversidades de género, porque después tenemos problemas de violencias laborales o formas de discriminación internas. Entonces, bueno, esto es todo, por ejemplo, si eligieran un tema como este, tienen, como ven, es variado, y tienen que analizar antecedentes internacionales, nacionales, y de políticas concretas que se llevaron a cabo, como desde la ley de cupo hasta la formación de cooperativas o formas alternativas de trabajo que sirvieran para sacar a las personas de determinados trabajos, digamos, que de alguna manera son no reglamentados, no, en fin, con todas las, o son directamente ilegales, como es el caso de la prostitución, ¿no? En otro caso, tienen ustedes un estudio sobre los servicios públicos de empleo en Latinoamérica, que coordina la profesora María Eugenia Escofienza, y que va a estar integrado el equipo por Antonella Martina, que es graduada de RT, por Ornella Rizzo, que también es graduada, y el área temática son las políticas de empleo. En este caso, ustedes van a investigar qué son las políticas de empleo, cuáles son las políticas de empleo pasivas y activas en el mercado de trabajo, porque yo puedo tener una política simplemente de darles un plan o una ayuda o una transferencia monetaria, y otra es establecer trabajos de orientación, de formación y de intermediación laboral. Entonces, ver cómo funcionó esto en los distintos países de Latinoamérica, puedo hacer una cosa comparada entre los países, puedo cuantificar y analizar el impacto de estas intervenciones a partir de datos disponibles en la región, por ejemplo, cuántas personas lograron insertar en un determinado periodo en las oficinas de empleos de Perú, o de Brasil, o de Chile, o de las que existen. Digo, si estoy estudiando la región, y de Argentina, obviamente, digamos, puedo estudiar desde el impacto que han tenido estas medidas hasta los... o sea que voy a ir a fuentes secundarias ahí a lo mejor, y trabajar sobre fuentes secundarias, reglamentaciones, por ejemplo, de los programas de empleo, la instalación de oficinas de empleo. Entonces, ¿qué voy a estudiar? ¿Cuántas oficinas de empleo se instalaron? ¿Cómo dependían las oficinas de empleo? Si dependían de nivel federal o de nivel municipal, cómo intervenían los distintos niveles de gobierno en las oficinas de empleo, cuáles eran los planes o los planes de desarrollo que había
en las oficinas de empleo, de desarrollo, estoy diciendo de formación y de inserción laboral, cómo se trabajó con las empresas y se trabajó también con las instituciones de formación profesional. Bueno, tienen muchas comparaciones para hacer, y tienen mucho material, porque hay mucho material tanto en Brasil como en Uruguay, como en Chile, como en Colombia, etcétera, sobre los temas de programas de empleo, intermediación y todo lo demás. Entonces ahí pueden hacer un análisis comparado, que a lo mejor es un análisis sobre fuente secundaria. Fíjense que a lo mejor lo que van a proponer es otra cosa, y les dicen, no, queremos estudiar una muestra de beneficiarios de programas de empleo y otra muestra de desempleados, y ver cómo los beneficiarios de empleo, cuántas entrevistas laborales tuvieron en los últimos 3 meses y cuántas entrevistas tuvieron los que no son beneficiarios de programas de empleo. Y ver entonces, por ejemplo, si el beneficiario de un programa de empleo tuvo más dinámica y de contactos con una posible inserción laboral que unos que no estuvieron en programas de empleo, ¿no? Y entonces a uno mira como el impacto del programa, como el programa movilizó a las personas para integrarse en determinadas políticas. Bueno, estas son distintas formas de abordar, o lo pueden abordar de otra manera. Yo lo que les estoy explicando esto simplemente porque se pueden encontrar con alguien que lo estudia a través de fuentes, de registros, de documentos, comparan distintos programas, entonces comparan y ven las prestaciones de unos y otros, y dicen, ¿no? Y después miran resultados, porque pueden estudiar evaluaciones de impacto que hubo en los distintos países, y con eso llegar a una determinada conclusión. Y a lo mejor no entrevistan a nadie, porque lo que quieren es comparar, esto se usa mucho, comparar distintas medidas que toman los ministerios de trabajo para ver cómo solucionan problemas de empleo y desempleo, ¿no? Otro tema es, por ejemplo, es un tema referido a ciencia, tecnología y sociedad, que esto tienen que ver ustedes, por ejemplo, que estudiar la transformación tecnológica que en curso en los distintos modelos tradicionales de producción, de comercio y de integración de América Latina, con respecto a demandas de habilidades, cómo se está trabajando el tema de las habilidades vinculadas a o sea, si hay en las escuelas o en los centros de formación profesional formaciones respecto a inteligencia artificial, impresión 3D, computación en la nube, sensores inteligentes, Internet de las cosas, en fin, realidad aumentada, o sea, cómo está el tema de trabajar todas las nuevas tecnologías y cómo esto está en el sistema educativo por un lado y en el sistema de formación profesional por otro. Esto, esto es importante porque ustedes pueden llegar a la conclusión de que este sistema está, mejor dicho, este tipo de tecnologías están desarrollándose a nivel de ser implantadas en la industria o en el comercio o en las finanzas, pero que no tienen su contraprestación en los sistemas educativos y de formación, que la gente tiene que ir va a esos empleos a aprender directamente en el lugar de trabajo y con los cursos que le da la empresa, porque no tienen una formación externa donde consultarlos. Entonces, ustedes, ¿cuál es la hipótesis que tendrían acá, por ejemplo, en esto? Entonces, a lo mejor una hipótesis es que la mayoría de las empresas aún no ha iniciado la transformación
hacia un sistema ciberfísico o un modelo de negocios basado en la analítica de datos, etc. Entonces ahí, si ustedes llegan a esa conclusión, que estamos todavía atrasados en la implementación de este tipo de modelos, lo que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, ¿cómo averiguan esto? Bueno, uno es entrevistar consultoras o selectoras de personal y indagar cuántas de estas en los últimos meses o en el último año, es importante el periodo que ustedes tomen, cuántas han tomado personal para, cuántas empresas han solicitado personal con habilidades vinculadas a este tipo de aplicaciones ciberfísicas, ¿no? Impresión 3D, inteligencia artificial, programación, etcétera. ¿Cuántos están pidiendo? Porque yo voy a saber, si yo sé que esto se ha incrementado, yo sé que las empresas están yendo a instalar este tipo de sistemas. Otro es también entrevistar a consultoras y analizar cambios en los requerimientos de las empresas en relación a demandas de personal vinculadas a este tipo de sistemas. Entonces, ¿qué perfiles están requiriendo? ¿No? Entonces yo puedo tener, como en este caso me voy a ir a las selectoras de personal y hacer una encuesta sobre las selectoras, para ver cómo va evolucionando este tema, porque no puedo ir a una encuesta sobre las empresas, porque eso me exigiría tener una... o lo puedo hacer en una consulta por internet, ¿no? Y puedo ver cuánto, consultando por internet, las distintas selectoras de personal, cuántas personas en los últimos 3 meses, cuántas personas están pidiendo para, especialistas en Internet de las cosas, o en sensores, o en distintas cosas. Entonces voy contabilizando eso y digo, miren, en los últimos 3 meses, respecto a 3 meses anteriores, se ha incrementado el pedido en tal cantidad. Le pongo como ejemplo, por ejemplo, una cosa que se incrementó mucho en los últimos tiempos, y es precisamente producto de la pandemia, una serie de cosas, son el pedido de personal de logística, porque se activó mucho todo lo que era distribución, ¿no? Entonces, de repente yo entré en internet y vi 3, 4 consultoras y empecé y vi en 3 días 1.500 pedidos de personal de logística, ¿no? De distintos lugares, de San Luis, de Córdoba, de provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Catamarca. O sea, era impresionante la cantidad de personas que se pedían, como para la parte de jefe de expedición, jefe de depósito. Bueno, la otra era la distribución en sí misma. Entonces uno veía que había un movimiento ahí de empleo y de requerimientos que hay que formar a la gente para eso, digo, porque no todo el mundo sabe los requerimientos y las capacidades que tiene que tener un perfil que está en logística, que significa controlar stock, dar de baja de stock, ver cómo se hace todo el packaging, ver cómo se trasladan los objetos para cuidar su integridad, digamos, que no se rompan, y todo lo demás. Entonces, eso me daría la idea de todo un área para desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, estas son distintas formas en que yo puedo investigar un problema, sin necesariamente la consulta directa con el usuario, beneficiario, etcétera, que a veces es difícil. Entonces, la consulta a través de internet o de los pedidos de internet puede ser una de las metodologías de acercamiento. El otro tema, por ejemplo, es Ezequiel Pelsmacher, es el director que propone una investigación de alcances y limitaciones de la inteligencia artificial en las relaciones del trabajo, y analizar bien competencias digitales, impacto de las competencias digitales en las nuevas modalidades de trabajo.
Para eso, por ejemplo, en esta investigación, ustedes tendrían que trabajar exactamente cuáles son las competencias exigidas, a qué tipo de vinculaciones o roles habría que, o, digamos, relacionarlas, ver dónde ha impactado más, en qué sectores y de qué forma y cuáles son los pedidos que hay, y cuáles son los pedidos de perfiles de las personas que tengan competencias digitales. Bueno, todo esto tienen que ir analizándolo y decidiendo temas sobre esto, ¿no? Luego tienen temas como administración pública, impacto tecnológico, la aplicación de la ley de teletrabajo. Ahí tienen como director y coordinador y coordinadora a Mariano Suriani, como director a Gabriela Núñez, y ahí lo que van a hacer ustedes es analizar o investigar un análisis cuantitativo sobre los efectos de la pandemia en la organización del trabajo en el sector público, y cómo se organizó, cómo significó este trabajo a distancia, qué significó, qué eficiencia o ineficiencia tuvo, ¿no? Qué problemas tuvo todo el tema, y esto vincularlo a la ley de teletrabajo. Ustedes saben que la ley de teletrabajo es una ley que fue muy interesante, pero que tuvo la formulación de su reglamentación fue muy, intervinieron mucho los empresarios, entonces muchas de las conquistas que se habían obtenido a nivel de la ley en la reglamentación quedaron o fuera o recortadas. Entonces, ahí ustedes tienen que analizar, bueno, antecedentes de la ley de teletrabajo. Hay que seleccionar 4 o 5 sectores de administración pública nacional y ver el impacto que tuvo el teletrabajo en esos sectores. Posiblemente tengan que entrevistar a directores y coordinadores de esos sectores elegidos, y también entrevistas a empleados, y hay una serie de dimensiones a estudiar, como puede ser qué es el trabajo a distancia, los antecedentes que hay sobre home office, porque atención, que el trabajo a distancia tuvo en años anteriores formas de permitir home office a los empleados, entonces se les permitía que 1 o 2 días por semana trabajaran en su casa, y se lo hacía como una cosa piloto, como una cosa de prueba, pero que bueno, es como el antecedente que hubo en esto. ¿Qué posición tienen los varones y las mujeres frente al teletrabajo? Porque las mujeres han sido más, de alguna manera, perjudicadas por el teletrabajo, porque tienen que atender todas las tareas del hogar, más la escuela de los chicos que no iban, más teletrabajar, ¿no? Entonces, qué intereses cubren, qué resistencias existen, qué mejoras, qué aspectos positivos ven, qué aspectos negativos. Bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta en la inserción. Por ejemplo, hay a veces una idea de que hasta qué punto afecta la organización de las relaciones laborales y de los trabajadores, ¿no? O sea, el sindicato dice que con el teletrabajo perdió contacto con sus afiliados o con los que dependían de ellos, porque bueno, se dispersaron, cada uno está en su casa, y las problemáticas que tienen se atienden individualmente y no colectivamente. Entonces ustedes pueden también verlo en relación a eso. Hay otros temas como puede ser la algoritmización en la selección de personal, o sea que hay algoritmos que son aplicados a
a la selección de personal y hasta qué punto estos algoritmos, qué es lo que le pasa a estos algoritmos en la selección de personas, porque lo que pasa es que, por ejemplo, los sindicatos no conocen qué contienen los algoritmos, entonces las personas son elegidas por elementos no explícitos, digamos, no es como antes que había un perfil, sino que ahora el algoritmo encubre una serie de, a veces, de discriminaciones y cosas que no están expuestas, entonces, cómo afecta esto a los trabajadores o no. Esto habría que hablarlo más con, por supuesto, uno de los referentes tienen que ser los gerentes de personal, los sindicatos, etcétera, a ver qué piensan sobre esto. Y tienen, por ejemplo, otro tema es la inserción laboral de las personas en situación de calle, ¿no? Acá esto va a estar a cargo de Marcelo Rubén Macri, que es docente de la materia de análisis económico y políticas laborales, y que está trabajando este proyecto. Y lo que se propone investigar es la efectividad de las políticas públicas de acompañamiento para la inserción laboral de las personas en situación de calle en Cava. Bueno, esto es todo un tema que ustedes saben, lo primero que saben es que antes de la pandemia los censos decían que había entre 5 y 6 mil personas en situación de calle en Cava, pero hay que tener en claro en estos censos, que no son completos de todas maneras y que se deben haber incrementado enormemente durante la pandemia, qué características demográficas y ocupacionales tienen las personas. Ocupación demográfica es si es hombre, mujer, personas jóvenes, personas de edades medias o adultos mayores, si alguna vez trabajaron, dónde trabajaron, cuál fue su último trabajo, etcétera, si están trabajando actualmente. En fin, hay y después pueden trabajar con una matriz de clasificación de los programas y las prestaciones que se le ofrece a la gente que está en situación de calle, y además abordar entrevistas en profundidad para trabajar con las personas que están adscritas al programa y personas que no están adscritas al programa, y ver las diferencias. En fin, hay una cantidad de cosas muy interesantes para hacer. Bueno, y así podríamos seguir definiendo otros temas, como hay, por ejemplo, una que lo hace la profesora Garro, que es la inserción laboral de los graduados o graduadas en relaciones del trabajo. Esta es una investigación muy interesante y que ella la viene haciendo hace varios años, por lo tanto hay mucho desarrollo e investigación y análisis sobre eso, con lo cual, si ustedes se insertan ahí, tienen todo un bagaje de antecedentes muy importantes. Y luego, y luego existen otras también investigaciones como obras sociales sindicales en la Argentina, que, bueno, que existen determinados problemas y que con la pandemia se pusieron muy en crisis, y otras investigaciones más que existen. Bueno, nada, yo voy a dejar por acá porque quería hacerlo más corto para que ustedes no murieran en el intento, pero llevó 1 hora y media casi la charla, 1 hora y 20, para ser más exacto, y les estoy muy agradecida. Ahora me gustaría, si quieren hacerme alguna pregunta, si no han muerto del otro lado, y bueno, que me comenten si necesitan algo más, si les sirvió, si no les sirvió, en fin. Espero sus comentarios. Hola, Hola, sí. a mí me pareció muy interesante porque, bueno, yo retomé la carrera después de haberla abandonado en el 2014, capaz que más interesado en insertarme en el mundo de los recursos humanos en empresas privadas. Mi interés principal pasa por el lado de la investigación. Estoy pensando en continuar con sociología una vez complete la carrera, y me pareció como muy interesante para retomar conocimientos que he visto que el año pasado volví a cursar metodología de la investigación. Entonces me pareció
como muy interesante a modo de raconto general. Ahora no estoy necesariamente vinculado a las relaciones laborales, estoy estudiando sobre cultura y lengua japonesa, y Ujú. también como todos los trabajos que yo hice durante la cursada de este terciario, digamos, que estoy haciendo, los tiré para el lado de la monografía y de la investigación, y apliqué como cositas que aprendí en metodología de la investigación. Y la verdad que me pareció muy interesante que desde la facultad y desde la universidad se abra este espacio, ya que no siempre se piensa en la investigación como una salida laboral, digamos, en esta, o, a ver, o en esta carrera, digamos, en relaciones del trabajo. Capaz que Ujú. lo primero que se nos viene en el imaginario es el trabajo en recursos humanos en empresas privadas, o eventualmente el trabajo en la administración pública también, y me parece como súper valorable eso, y nada, eso era lo que quería aportar, y que particularmente estoy muy interesado y muy entusiasmado en esta posibilidad. Muy interesante lo tuyo, bueno, tendríamos que, a ver, tendrías que ver de insertarte en algo que trabaje más lo cultural, pero por ahí el tema de la inserción de personas en situación de calle o el tema de trans también son temas que tienen mucho que ver con lo cultural, digamos, ¿no? Entonces ahí podrías, digamos, enganchar tus intereses más generales con eso. La otra es que estudiaras algo, pero que no está propuesto, pero ahí ya tendrías que ver quién lo puede proponer, algo sobre la colectividad japonesa, porque fíjate vos, la colectividad japonesa es una colectividad sumamente activa. Yo te puedo dar algunos contactos que tengo también, pero seguramente vos lo tenés estudiando, y tiene una actividad cultural fuertísima y tiene una actividad inclusive social, porque ellos se mueven mucho a raíz del conjunto tienen un conjunto de japoneses, tal vez Nisei, desaparecidos en la década del 70, entonces hacen una reivindicación de derechos humanos muy fuerte y muy interesante. Fíjense que en las marchas que hay, bueno, ahora ya estaban suspendidas, pero todos los 24 de marzo, ellos conforman un grupo colectivo que se junta y específicamente reclama sobre los desaparecidos de su comunidad. Pero fuera de eso tienen elementos de cultura japonesa, elementos que vinculan la cultura argentina con la japonesa, o sea que tenés un montón de campos también interesantes para trabajarlos, ¿no? Yo lo vinculé más a los temas de relaciones laborales porque, bueno, porque son los propios de la carrera, pero eso no quiere decir que vos no puedas aportar otras visiones, otras perspectivas sobre la investigación. La idea fue acá, más que nada, primero nosotros como docentes de la carrera y como directivos de la carrera, queremos que en nuestra carrera haya investigadores, porque hay pocos investigadores, y lo que a veces ustedes mismos, no ustedes, es culpa más a veces de los docentes, no reconocen que en este mundo actual, donde el mundo del trabajo está cambiando brutalmente, digamos muy drásticamente, es importantísimo investigar, porque todas las materias, todas las temáticas están en la frontera de conocimiento, no está nada dicho, digamos, está, bueno, ese es todo un tema que a vos, que te gusta la cultura japonesa, investigar todo el tema de qué está pasando con los robots y con esto, bueno, hay una serie de cosas, y vincular estos hechos culturales con estos hechos tecnológicos, ¿no? Que no es menor en la cultura japonesa. Bueno, nada, yo no te voy a dar ideas porque seguro vos tenés 200 más que yo, y quiero escuchar a los otros compañeros. Pero la idea nuestra es precisamente, digamos, plantar una semillita, si uno pudiera decirlo de manera, en que ustedes sepan que en la carrera de ustedes van a necesitar investigar a lo largo de la vida, con distintas problemáticas que pueden ser sobre el empleo, sobre el trabajo, sobre las calificaciones, o sea, que es una carrera que tiene una dinámica de aprendizaje muy grande porque todo está cambiando en el mundo del trabajo. Y entonces lo que se sabe hasta ahora, la mitad está obsoleto y la mitad tiene que probarse si sigue el mismo curso o no.
Entonces, para nosotros es esencial que ustedes se den cuenta que esto existe, y no solo para seguir la carrera de investigación, que sería muy interesante porque hay pocos investigadores en relación a su trabajo, sino para darse cuenta que parte de las herramientas que tienen para trabajar diariamente en su campo específico. Bueno, espero algún otro comentario. Bueno, primero que nada, perdón por llegar tarde, porque creo que cuando me disculpé estaba muteada. Volvimos a la presencialidad y mis horarios son un lío. Bueno, por mi parte adhiero todo a lo que dijo el compañero Claudio. Me parece un espacio excelente. Aparte está muy bien organizado. Llegan los mails, las reuniones, todo. Así que la predisposición, un 10. Yo soy antropóloga, mi primera carrera es la antropología, entonces había este espacio y esta propuesta obviamente me llamó la atención y me pareció la oportunidad para poner en práctica todo lo que la antropología como carrera tiene de falencias, ¿no? De hecho, en la carrera en sí, nunca, siendo antropología y todo, nunca te da la oportunidad de abiertamente de participar, de unirte como estudiante, siempre todo es buscando el contacto y entonces lo hacen muy complicado a la hora de, o sea, en la instancia de estudiantes. Así que me parece un 10 esta propuesta. Y yo me gustaría, me inscribí para la de género, diversidad sexual, así que bueno, nada, estoy re contenta de que por lo menos esté la propuesta y la iniciativa y el espacio. Bueno, vas a tener mucho para aportar, porque los antropólogos están muy formados para la parte de investigación. Bueno, yo lo mencioné en determinado momento, porque sí. La investigación tiene mucho una mirada antropológica, ¿no? O sea, una mirada sobre la cultura, una mirada sobre... no es una mirada tan sociológica como antropológica, en el sentido de cómo el hombre está inmerso en su cultura y cómo la cultura produce instituciones y produce una serie de realidades, digamos, ¿no? Cómo transforman elementos que son relaciones sociales en como realidades sociales, ¿no? Que tienen. Así que tu aporte puede ser buenísimo, una alegría de... Bueno, espero. Aparte me pareció como la combinación perfecta, la instancia de combinación perfecta para, bueno, poner en práctica las dos cosas. Claro, perfecto, me encanta. Ojalá que, bueno, les quiero decir que cualquier consulta que tengan que hacer en el futuro, por supuesto, estoy a disposición de ustedes para, digamos, esto es nada más que una charla introductoria, sobre todo para bajar las ansiedades sobre determinados temas y para abrirles un poco, a vos ya lo debes tener, pero digamos, los distintos pasos, los distintos elementos metodológicos que pueden poner en juego. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Se nos fueron. Bueno, nada, entonces quedo a disposición de ustedes y cualquier cosa me avisan y nos volvemos a conectar vía virtual o la forma que les sea más cómodo, digamos. En algún momento volvemos a la presencialidad, pero de todas maneras siempre existe la posibilidad de esta conexión más virtual. Bueno, los dejo entonces si no hay más preguntas y bueno, y les deseo mucha suerte y la verdad que estoy muy orgullosa de los grupos que se están formando también, muy alegre. Ana, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Sí, no, yo no hablé porque la verdad que un orgullo los compañeros que tengo, estudian la cultura japonesa, son antropólogos. Yo soy Pablito, mucho no tengo. A ver, yo soy estudiante de Relaciones del Trabajo, abandoné la carrera unos años y ahora volví. A mí me interesa estudiar, aportar más que nada a un grupo de investigación en políticas públicas. Sobre empleo. A ver, yo tengo una teoría que creo que todo lo que es el sistema previsional, una hipótesis, como dijo usted, que el mundo del trabajo va a cambiar y además yo participo de un espacio político, el cual, bueno, tengo muchas actividades y veo que el tema del empleo por mi partido no es algo que se toma muy
muy seguido, como que es un tema que se toman otros temas y me gustaría aprender para transformar esa realidad. Y no sabía en qué grupo meterme. ¿Usted a dónde me recomendaría? Bueno, tenés varios de políticas públicas de empleo, tenés ese de políticas públicas comparadas, tenés el de oficinas de empleo, Sí, también, que ahí podés, lo bueno es que podés comparar distintos programas de Latinoamérica, que hubo muchos, con sí, distintas prestaciones cada uno de ellos. sí. Yo creo que es muy importante esta observación que vos hacés, porque en general los partidos políticos no toman como eje central, salvo algunos, digamos, el tema del empleo, ¿no? Sí. El tema, y es como el centro de las políticas en realidad, porque si No, yo sí, no, más no que me veo. nada, Ana, a veces me pasa hablando con algunos integrantes de mi partido que hay ciertas visiones sesgadas acerca de los programas de empleo, por ejemplo, potenciar trabajo y todo eso. Entonces yo a veces hablo incluso con gente que actualmente son hasta diputados o intendentes, y le digo, muchachos, está bien, sacamos los programas de empleo. ¿Y qué hacemos con esa gente? Porque estamos en un país que no genera empleo hace décadas. Entonces estaría bueno empezar a ver y por qué no se genera empleo y qué podemos hacer y qué medidas se puede tomar y si los sindicatos están dispuestos a resignar algunas cosas, porque en la discusión que se viene ahora, lo que estamos viendo en los medios de comunicación, que se van a perder muchas de las conquistas sociales en base al nuevo mundo laboral que se viene, incluso con lo del teletrabajo que se reglamentó y después, bueno, cambió. ¿Qué es lo que se puede hacer? Investigar en base a eso. Yo veo que acá hay muy poca investigación. Y no desde la carrera, por la carrera nuestra también hay una realidad que usted lo mencionaba, licenciada, que nosotros somos un híbrido de otras carreras, hay muchos abogados, sociólogos, antropólogos también. No está el, podríamos decir, autóctono licenciado de relaciones de trabajo que se investiga, porque también la investigación es muy costosa, no es fácil armar grupos de investigación para una facultad, en una carrera que tenemos una superpoblación a veces en un montón de materias. Estaría bueno proponer estas cosas y nada, eso era lo que quería saber. ¿A Bueno, dónde? es un tema que tenés que, mira, es un tema muy polémico el que estás planteando, digamos que hay distintas visiones sobre eso, que tienen distintas visiones los abogados entre sí, la gente de organización, la gente de empresas, etc. Es un tema que va a estar muy atravesado con las nuevas tecnologías y las nuevas demandas, digamos, del futuro del Sí, trabajo. Bueno, hay líneas nacionales e internacionales que dicen no hay que buscar, no hay que desregular, sino al contrario, buscar regulaciones más adecuadas, digamos, que tampoco es la idea de una, digamos, de una desregulación total. flexibilizar por flexibilizar. Claro, porque eso en general, bueno, se aprovechan los vivos, pero no necesariamente creas mejores condiciones. Indudablemente el empleo tiene que ver con la dinámica económica de un país. Si la dinámica económica de un país está deprimida, la creación de empleo no tenés forma de... uno no crea empleo a través de programas de empleo. Lo que hacen los programas de empleo es fortalecer algunas competencias de los trabajadores que han quedado marginados y favorecer formas de inserción laboral, de interrelación laboral, digamos, entre empresarios y trabajadores. Pero los fundamentos de estudiar el desempleo en profundidad, hay que estudiar también, o sea, tenés que estudiar todo un cambio en la dinámica de empleo que se da de los años 70 en adelante. Hasta los años 80 nosotros tuvimos casi unas situaciones de pleno empleo, o sea, y de trabajo registrado muy fuerte, ¿no? O sea que no era una estructura, la estructura socioeconómica de la Argentina, de trabajo desregulado, era una estructura que podía
avanzar muy bien con trabajo regulado, registrado, etc. A partir de esa época empieza a desregularse todo, porque ahora uno tiene, digamos, a veces hay una queja grande sobre los sindicatos, pero los sindicatos regulan una pequeña parte del mercado laboral, porque la gran parte del mercado laboral está una parte muy grande desempleada y una parte muy grande no registrada, digamos, trabajando en negro. Entonces, nosotros, no siempre es la condición de regulación la que está impidiendo la creación de empleo. Entonces, esa hipótesis... también las condiciones tenés económicas, porque claro, en un tenés país que vos problemar. tenés tantos impuestos, es imposible que vengan inversiones, fomentar eso y generar una mano de obra extensiva. A veces escuchás que algunos dicen, no, porque el salario básico tiene que ser de tanto, ¿está bien? ¿Cómo lo generamos? O solapemos, si no, el desempleo con empleo público y bueno, sabemos lo que pasa, hay que ser un investigador para saber lo que pasa ahí, Bueno, pero... eso, tu problemática lo que tiene es que tiene que abordar muchas Claro, es multicausal. es multidimensional, pero vos podés tomar decisiones o tomar profundizaciones de determinadas dimensiones, ¿no? Sí, sí, sí. Tampoco se puede decir que el desempleo que hay, que a veces también hay un argumento que, digamos, están las patronales, dicen, no, porque no consigo, hace, no sé, 10 meses que estoy buscando tal perfil y no consigo. Y no es un tema de falta de calificación en el mercado de trabajo exactamente, en algunos casos sí, en otros no, digamos, en realidad hay a veces sobrecalificación, entonces hay que saber analizar todos los datos que se Sí, 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 tienen. obvio. A Y que veces se tienen. se toma algo, podríamos decir, un leading case para decir, no, falta, la gente no quiere trabajar. No es así. Buscas un perfil determinado y sacas una nota en un medio nacional diciendo, no, se encuentran tal y tal perfil. Y también el tema de la transformación de los planes sociales de empleo es un tema importantísimo. Hoy tenés más de 1 millón de tipos que cobran los planes y que capaz que están no desde la pandemia. Y son gente que vos la tenés que volver a meter en el mercado regular de empleo para sostener el sistema previsional. ¿Y qué medidas se puede tomar y cómo podés reemplear a esa gente? Yo no sé si hay algún grupo que investigue esto, pero me gustaría meterme en eso. Bueno, no, eso tenés que verlo vos. Yo creo que tenés como opciones, tenés 2 o 3 grupos que trabajan las políticas públicas de empleo y todo lo demás. La política más general de empleo que vos estás diciendo, no hay ningún grupo que la tome, pero habría que ver si vos, integrándote en un grupo, proponés cómo indagar, tener esa línea de indagación y haces un capítulo aparte dentro de esta línea de investigación. Bárbaro, bárbaro, Ana, muchas Eso lo gracias. podemos. Yo estoy para sumar, no tengo muchas calificaciones, o No, sea, no te técnicas, tires, pero no te tires, estoy para no, sumar. no te tires abajo tampoco. No, Todos, no. todos podemos sumar. Así que la idea Gracias, es Ana. buscar Muchísimas para gracias. adelante. Hasta luego. Bueno, ¿alguien más? Chau. ¿Alguien más quiere intervenir? No, bueno, entonces nos vamos. Hasta luego. Chau, chau. Chao, Ana. Chau, hasta luego, Débora.